Hola, me llamo Anna Yats y en este vídeo os voy a comentar si es habitual en las empresas que el beneficio contable que obtienen las compañías de cara a los socios coincide o no con lo que declaran Hacienda como base imponible. Hay que entender siempre que hablemos de beneficio contable el que figuraría en las cuentas anuales, concretamente en el modelo de pérdidas-ganancias en la última línea, beneficio del ejercicio o pérdida. Tenemos claro que en el resultado del ejercicio lleva incorporado como propio gasto contabilizado lo que va a ser el impuesto. Pues lo que se publica sería el beneficio contable después de impuestos. Pues ahí ya sería un poco comparar si el resultado contable antes de impuestos sería el punto de partida para calcular por qué importe tributamos, ya que en el modelo de declaración del IES, el modelo 200, los cálculos empiezan en la página 12 y ahí el punto de partida siempre es el beneficio contable antes de impuestos. En definitiva, el modelo es verdad que como se complementa después de las cuentas anuales, arranca del beneficio contable después de impuestos, corrige el gasto del IS y a continuación tendríamos el beneficio contable antes de impuestos. Pero luego veremos que en ese modelo hay la página 12 y 13 donde nos plantea, ordenado por artículos del impuesto de sociedades, en qué tipo de operaciones la normativa fiscal no está conforme con la normativa contable. Pues hay que escribir esa página 12 y 13 y es bastante complicado no tener que hacer ningún ajuste fiscal, que no hayan donativos, que no hayan sanciones o no hayan deterioros, cuestiones que Hacienda regula de forma distinta a la contabilidad. Pues, primera cuestión importante, para ver el ajuste fiscal siempre tengo que ver cómo se ha contabilizado y a partir de ahí decidir si lo colocamos o en la columna de aumento, que implicaría signo positivo a nivel de ajuste, que quiere decir que incrementamos el beneficio contable, donde cada Hacienda aumenta la base imponible y pagaríamos más impuestos. O lo colocamos en la columna de disminución, que ahí el efecto que tiene es restar al beneficio contable, lo que implicaría que rebaja la base imponible y en este ejercicio tributaríamos menos. Por tanto, lo más importante como punto de partida es entender si el signo del ajuste fiscal es positivo o es negativo. Entiendo como positivo, insisto, que incrementa la base imponible, pues implicaría pagar más Hacienda. Y como negativo, que reducimos la base imponible y de momento ingresaríamos menos. Ejemplos que podemos ver de ajustes fiscales que irían en la columna de aumentos. Por ejemplo, si la compañía ha pagado multas de tráfico y lo tiene contabilizado en la cuenta de gastos excepcionales, por más que reste al beneficio contable y de cada los socios gane menos la compañía, de cada Hacienda el concepto multas, recargos, sanciones no tiene la consideración de gasto deducible, lo que implicaría que de cada Hacienda ese gasto no ser deducible habría que agregarlo, a incrementar la base imponible para que la renta fiscal contemplara ese gasto no deducible. Igual ocurre con los donativos, que aunque sean a una fundación, de entrada, como lo relacionan con ingresos, lo declara como una liberalidad y hay que ajustarlo en la base imponible. Luego veremos más adelante que puedo aplicar una deducción. Pero a nivel de decir cuánto gano para Hacienda, sería unas operaciones que habría que ajustar en positivo a la base imponible. Luego también, ¿qué pasa cuando la amortización que hace el contable excede a la cuota máxima que permite Hacienda? Pues esa cantidad que he contado de más, de momento no es deducible. Hay que agregarla en la base imponible de este año, con signo positivo. Luego tendríamos en negativo como ejemplos, pongamos el tema de cobrar dividendos de una compañía de la cual tengo más del 5% y un año de tenencia. Aquí planteo una filial. Yo tengo un ISO contable porque tengo un ISO financiero que de cada Hacienda, si cumple los requisitos, no lo considera renta. Por tanto, debería eliminarlo. Como está sumando el medio contable, lo restaría y no tributaría. También puede darse en la venta de intangibles, no de todos, sino de tipo de activos intangibles que la compañía haya desarrollado y financiado, que luego, si lo vende fuera del grupo, una parte de la plusvalía no pague impuestos. Pues lo mismo, estaría contabilizado el beneficio. Si una parte no tributa, habría que hacer ajuste de signo negativo. Pues aquí
Ya digo, un poco la idea, tengo un par de ejemplos más. Por ejemplo, cuando vendemos un inmovilizado o incluso a TER principal, mercaderías o servicios, siempre que el cobro al cliente se difiera más tarde de un año, se puede tributar el margen de la venta en proporción a cobro. Pues habría una parte del beneficio que se difiere, se tributaría más tarde. O en aquellos casos que Hacienda permita aplicar o libertad de amortización o aceleración de amortización. Eso quiere decir que sin contabilizar puedo deducirme un gasto superior al que registrar. Pues habrá que hacer un ajuste negativo para rebajar la base imponible. Aquí en plan resumen os he puesto la idea de cuándo es positivo, cuándo es negativo. Pero digo, lo mejor es mirar siempre cómo lo he contabilizado, entender qué dice Hacienda respecto a esa operación, luego decidir si hay que incrementar o reducir la base imponible. La idea de que si tengo un gasto contabilizado y no me lo puedo deducir, habrá que sumarlo. Si tengo, por ejemplo, un gasto que me lo puedo deducir sin que esté contabilizado, hablaba antes, la libertad de amortización en el tema de I+D, por ejemplo, o una aceleración en lo que son, por ejemplo, activos nuevos para de dimensión, eso haría que yo restaría. No tengo incluido la contabilidad, lo puedo descontar, por tanto, rebajaría la base imponible. En cambio, si tengo un ISO contabilizado que no es renta, que no tributa, también hay que hacer, como está sumando a la contabilidad, para que no tributara, signo negativo. Y también puede darse, esto menos, pero en que tenga que tributar un beneficio, un ingreso, que no esté contabilizado. Por ejemplo, en una operación, una permuta de inmovilizado que sea no comercial, el contable no incluye el beneficio, pero en cambio fiscalmente sí. O en alguna operación de condiciones de negocio, que puede haber diferimiento en plusvalías o minusvalías de activos y pasivos. Por lo tanto, puede haber ajustes fiscales que nada tienen que ver con una cuenta de acciones, sino que vienen de una operación de balance. Una vez entendemos lo del signo positivo y negativo, y también que por tanto va a ser muy habitual a las compañías que tengan que hacer ajustes fiscales, es que la información que en el modelo lo que destaca es en base a qué artículo hago la corrección, y hay toda una página 12 y 13 desde el artículo 11 a los últimos artículos de regiones especiales para ver qué ajuste hay que hacer. Luego lo que tenemos que hacer en contabilidad es agruparlos. Lo que hacemos con los ajustes fiscales es clasificarlos o como diferencias permanentes o como diferencias temporarias. La palabra diferencia permanente indica que la norma contable y la norma fiscal chocan, están en contradicción. Sería lo que llamaríamos, desde el punto de vista fiscal, aquellos gastos que están contabilizados que nunca son deducibles o aquellos ingresos que nunca tributan, son rentas exentas o gastos no deducibles. ¿Qué tiene además todos ellos en común? Que solamente se tienen en cuenta para calcular el impuesto de un solo año. El positivo o el negativo va en la declaración de este año y no tiene incidencia en cálculos de años siguientes. No afecta a declaraciones de impuestos de sociedades futuras. Aquí tengo una lista de ejemplos, todo lo que son sanciones, donativos o, por ejemplo, dividendos que no tributan o cuando tengo gastos con clientes que dan un 1% de la facturación y nunca son deducibles, sería esa idea. Es un ajuste fiscal que solamente afecta al cálculo del impuesto de este ejercicio y no va a revertir más tarde. Lo que no revierta o no tenga incidencia se clasifica como diferencia permanente. En cambio, las diferencias temporarias, ahí la norma contable fiscal están de acuerdo en que aquello es gasto o es ingreso. Donde no están de acuerdo es en qué periodo impositivo se incorpora el gasto de ingreso o por qué importe. Es un tema de imputación temporal en cuanto al gasto de ingreso o en cuanto a la cuantía. Eso quiere decir que el ajuste, si hoy nace en positivo, mañana va a revertir en negativo. Y si hoy nace en negativo, en un futuro, lo que hoy difiero lo tributaré. Por lo tanto, son ajustes fiscales que van a revertir. Hay la doble columna. Hay la casilla para el aumento y al lado de la casilla para la disminución y a la inversa. Eso quiere decir que las diferencias temporarias, debido a que inciden en otros ejercicios, hay que llevar un control. Hay que llevar una especie de hoja de control desde que nace esa diferencia hasta que se cancela del todo,
porque además esto luego también se va a contabilizar como un activo o un pasivo diferido. Yo he puesto varios ejemplos. Aquí tengo el caso de deterioro de clientes morosos. Yo tengo un cliente que nos da una factura de 40.000 euros, el vencimiento era en octubre, llega a diciembre, ni está en concurso, no lo he demandado, pero he de hacer deterioro contable porque no he cobrado. Pues tengo una cuenta en el resultado contable, que es la 694 de deterioros por 40.000 euros, que por lo tanto está restando a lo que es el beneficio. Pues de cara a los socios lo he restado. ¿Qué opina el artículo 13.1 del IES? Que como no han pasado los 6 meses y no hay demanda judicial ni está en concursal, de momento no es deducible. Eso quiere decir que el que haga el precálculo de sociedades, al beneficio contable de ese año X0, debe incrementar de cada hacienda, de cada base imponible, en 40.000 euros. Esos 40.000 euros tendrán la consecuencia que al añadirlo a la base imponible como tributo al 25%, anticipo a Hacienda 10.000 euros. No quiere decir que lo pierda. Al siguiente año, en este caso, cobre o no cobre, veríamos que esa cantidad revierte. Yo aquí lo que he puesto es que al siguiente año pongamos que todavía no hubiera cobrado el crédito. No hay novedades. El cliente continúa debiendo los 40.000 euros. Claro, contablemente, el año X1, como yo lo quité del PIG del año pasado, no hay que hacer nada. Pero analizo que aquel gasto del año pasado, como ya le lleva como moroso todo este año y del año pasado 2 meses, ya han pasado los 6 meses, pues ya no hace falta ni la demanda judicial ni el tema concursal. Hoy es deducible. Como es deducible y el cálculo de base imponible arranca de la cuenta de este año y ahí no hay nada, hay que restar los 40. Al restar 40 no quiere decir que pague más tarde, sino que recupero lo que tributé ayer. Por tanto, al restar esos 40, el 25% que pague menos de cuota líquida porque lo anticipé. Pues estoy recuperando el activo diferido que tenía controlado del año pasado. Acabo de recuperar lo que adelanté. Tengo por aquí, ya digo, más ejemplos. En el caso anterior era positivo un año y al siguiente negativo. En este se trata de que el criterio contable de la amortización de una máquina es distinto a la cuota máxima de tablas. Yo tengo que el contable aplica un criterio lineal de 5 años cuando fiscalmente en el sistema lineal la cuota máxima para maquinaria es de un 12%. Pues tenemos aquí el detalle de cada los socios, como la adquiría además en el mes de julio, primer año 40.000 y el resto de años haría 80.000 y el último 40.000. ¿Qué ocurre fiscalmente? Que si calculo el 12% a 400.000, la cuota máxima, si no tengo ningún plan de amortización especial de agencia tributaria, son 48. El gasto que he contabilizado excede a lo permitido fiscalmente. Pues, mientras lo exceda, tendremos que hacer en el modelo ajustes de signo positivo. Lo que excede, hoy lo incorporo a la base imponible y por lo tanto lo tributo y anticipo dinero de Hacienda. Y aquí voy viendo acumulado lo que llevo anticipado. Y a partir de que el activo, por ejemplo, ya contablemente esté totalmente amortizado, que todavía lo tenemos, todavía puedo deducirme lo de la cuota máxima. Pues no, yo no me he compensado siempre en el coste del activo. Pues recuperaría lo que ayer anticipé. Pero aquí veis, estaría anticipando desde el año X0 al año X4 y a partir de ahí iría recuperando lo que en su día anticipé. Es para demostrar un poco que a veces no es un año más, otro menos. Depende en qué casos se mantiene lo de anticipar varios ejercicios, recuperas a partir más adelante. Pero veis, al final lo que han discutido es que contablemente resté del año X0 al año X5 y en cambio fiscalmente, independientemente del resultado de la compañía, para que se reduzca el gasto, requiere esa vida útil de 8 años, algo más, 9 años. El último año lo he calculado por diferencia, esos 40.000 euros de aquí, viendo lo acumulado que llevaba y llevando que la cuota máxima 48.000 y faltaban 40, pues lo que hago es cuadrar por pura diferencia el importe que faltaba hasta los 400.000 euros. Tengo ahora también ejemplos de diferir. Aquí tengo un tema de restaurantes que si compran elementos que el precio unitario no exceda a 300 euros, deben ser modificados material y activos nuevos pueden aplicar libertad total de amortización. Para que aquí
lo que está haciendo es comprar menaje de cocina, paellas, sartenes, cucharones, ollas, etcétera. Lo importante es que la factura que tengamos, ningún elemento exceda 300 euros y me he gastado en total 9.000 euros. Pues contablemente va a balance y lo amortizo de forma lineal en 2 años. Pues yo de cada a los socios lo restaría de esta forma la amortización. Pero en cambio, si la compañía tiene beneficios, puede fiscalmente, como tiene libertad total de amortización, aplicar el gasto entero en el año X0. Cuidado, aunque se quiera deducir 9.000, el ajuste no es de 9.000, porque ya ha contabilizado 2.250. Pues el ajuste fiscal que hace es la diferencia. Significa lo que consigue diferir y pagar más tarde sería el 25% del ajuste, son 1.687,50, que es un dinero que se queda más tiempo en tu bolsillo. Pero que podemos ver que a partir del siguiente año, lo que el contable amortiza ya se lo había deducido. Por lo tanto, ahora toca cero. Pues lo que ayer diferí lo acabo tributando más tarde. Al cabo de los 3 años, cuando el activo también vale cero contablemente, fiscalmente, ya no queda nada por revertir. Pues estamos 1 año en negativo y 2 en positivo. Pero la palabra restar al principio es tributar más tarde, diferir. También tengo un ejemplo en una aceleración de amortización. Aquí la compañía ha cambiado ERP de gestión, se ha gastado 30.000 euros, contablemente lo amortiza en 3 años, pero fiscalmente, al estar en tablas de Hacienda, se reduce de dimensión y ser activo nuevo, puede hacer el doble y tiene una aceleración de amortización, sin contabilizar. Eso implicará lo siguiente. Yo estoy colocando linealmente 10, 10 y 10, pero en cambio, en el IS, para el cual el gasto deducible del año primero, lo que hago es al 33% el doble, me daría una cuota de gasto fiscal de 19.800. Como ya contabilicé 10.000, lo que hago es diferir 9.800. Y que en definitiva es el ajuste fiscal y dejo de pagar de momento 2.450. El siguiente año lo cuadro por diferencia. Pues claro, si la cuota anual es esta, pero solamente faltan para llegar a 30.000 euros 10.200, pongo de gasto fiscal 10.200, difiero 200, lo que incremento es el pasivo diferido con lo anterior más lo de este año a 2.500, que al fin y al cabo se acaban ingresando al siguiente año, ya que luego esa amortización contable ya está deducida y pasa a ser positivo. Pues veis, la idea de una diferencia temporaria es esta, que nace en más o en menos y luego va a revertir, va a dar la vuelta en años siguientes al contrario, dice, o anticipo o difiero. La palabra anticipar se la doy cuando al inicio el ajuste es de signo positivo, que quiere decir hoy aumento base imponible, hoy haré que tributar más, pero claro, si aumento base imponible habrá que pagar más este año y por lo tanto lo que hoy he anticipado Hacienda lo debe más tarde, tengo un activo pendiente de cobro. Y si resto, la idea que hago es diferir. Por lo tanto, lo que hoy no pago, lo pagaré más tarde. Es importante remarcar que eso de agrupar los ajustes fiscales de la página 12 y 13 en permanentes y temporarias, antes no era obligatorio informar en modelo 200. A partir del año 2020 hay que cumplimentar, creo que está en la página 19, esta información. Pues Hacienda también tiene agrupado. Lo que le interesa son las temporarias. ¿Qué ajustes de carácter temporal quedan por revertir a principio de año? En signo positivo, aumentos a futuro, serían pasivos diferidos, y disminuciones futuras, activos por recuperar. Y aparte de lo que era al inicio, luego te dice en el año actual, al PIG, en la página 12 y 13, a los que nacen este año, ¿vale? Pues de alguna forma, o las que revierten este año, en definitiva, la idea sería en permanentes y temporarias que le cuentes el total de positivos y el total de negativos y que le cuentes de casa a futuro a partir del siguiente ejercicio qué nos queda por revertir de aumentos y nos queda por revertir de disminuciones. Pues tiene la información agregada que tendríamos nosotros en contabilidad. Entonces, en definitiva, nos obliga a clasificar todos los ajustes fiscales de la página 12 y 13 bajo el nombre de permanente y temporal. Pues que quede claro esos dos conceptos. La idea de nunca revierte o revierte.
Luego también en este PowerPoint quiero remarcar que una vez tengo la base imponible, el esquema de liquidación va a ser aplicar el tipo de gravamen, ¿vale? Significa que aquí tenéis, arrancamos de la contabilidad antes de impuestos, cribamos la página 12 y 13 del modelo 200 para ver qué ajuste fiscal hay que realizar a la información contable, lo agrupamos en permanentes y en temporarias. En temporarias habrá que diferenciar origen, año actual y años anteriores. Llegaría a una renta fiscal que tenemos base previa, en la cual luego puedo optar a aplicar una serie de reducciones, que ahora no entramos en detalle. Si la compañía reparte dividendos o tiene pérdidas por compensar o es compañía de reducida dimensión, puede aplicar unas ventajas fiscales. Y llegaría a la renta fiscal de este año. Le aplicaría el tipo de gravamen, el 25%, el 30% o el 15%, depende de la compañía, y obtendría, como en cualquier impuesto, la cuota íntegra. A partir de ahí luego habría que ver qué deducciones se puede aplicar. Si ha tenido rentas en el extranjero, si ha invertido en I+D, si contrata gente con discapacidad, si está en la industria del cine o de animación, son ventajas o hace donativos a fundaciones, pues eso daría lugar a una serie de deducciones que harían que la cuota líquida que pagaría este año sería menor. Y luego tengo la cuota líquida, he de ver lo que he tributado a cuenta. ¿Qué me han retenido de IS durante el ejercicio? Ya sea porque cobro alquileres, cobro intereses o cobro dividendos y también los pagos fraccionados. ¿Qué he tributado a cuenta en abril, en octubre y diciembre? A cuenta de declaración del IS y presentaré en el año actual. Y al final, comparando la cuota líquida con lo tributado a cuenta, determinamos si en el mes de julio o cuando presente el modelo hay que ingresar, ¿vale? Si todavía hay que pagar la diferencia o sale a devolver. Si tributaba más a cuenta, lo que realmente es el coste fiscal de este ejercicio. Y un poco el vocabulario de que ajuste es corregir lo que viene de la contabilidad, ¿vale? Luego tenemos la base, calculamos el tipo y luego habrá que analizar qué deducciones podemos aplicar para encontrar luego lo que sería el coste efectivo del IS del año actual, que es la cuota líquida. Quiero acabar un poco la ponencia remarcando que el origen del ajuste fiscal, la mayor parte de ellos vienen de una cuenta de gasto-ingreso. Tiene una procedencia de que yo he contabilizado en el PIG un gasto, un ingreso, que Hacienda o no hace tributar o no es deducible o lo calcula de forma distinta o lo imputa más tarde. Pero también hay ajustes fiscales que no nacen directamente en la cuenta de gasto-ingreso. Por ejemplo, hay operaciones que yo contabilizo con reserva voluntaria o prima de emisión que tener en cuenta para hacer la declaración del impuesto de sociedades. Por ejemplo, unos gastos de ampliación de capital social. Si entran nuevos socios, lo que es escriturar ese aumento de capital, la factura del notario, como que aporta al socio a patrimonio, el plan lo hace contabilizar como reservas, como una reserva en negativo o una prima de emisión en negativo esos gastos. Lo que no quiere decir que no sea deducible. Por lo tanto, haría un ajuste fiscal soportado con una reserva voluntaria o una prima de emisión con su cuenta. O también por errores contables o cambios de criterio pueden tener incidencia en la declaración del IS de este año. Y también hay que revisar si a nivel de activos, de cuentas de balance, la valoración de ese activo pasivo es la misma en contabilidad que para Hacienda. Pues si hago una permuta no comercial, me encontraría con un bien que contablemente tiene un valor y fiscalmente tiene otro. O si he hecho una fusión, aunque yo lo incorpore a valor razonable, si aplico el régimen de diferimiento, fiscalmente es lo que tenía en libros en la contabilidad absorbida. Pues ahí hay diferencias, ajustes fiscales que van por diferencia de valor que tiene el bien en balance respecto al fiscal. Pues cuidado, porque el mundo no se limita solamente a revisar pérdidas y ganancias. Hay que mirar más partidas. Simplemente, ya digo, de momento el objetivo era entender lo del signo más y el signo menos, ¿vale? En la idea de que colocarlo en la página 12 modelo 200 en aumentos implicaría tener más base imponible, pagar más impuestos. Y el signo negativo es diferir, ¿vale? Es decir, es reducir base imponible y tributar menos. Cuidado, diferir depende. Si es renta exenta, sería no tributar nunca y sería permanente, ¿vale? Por lo tanto,
Más que nada, el negativo, lo que estoy haciendo es rebajar en relación con la contabilidad la renta tributar de este año. Luego hay que revisar el ajuste fiscal de la página 12 y 13 y clasificarlos y agruparlos, los que no reviertan como diferencias permanentes y aquellos que van a tener incidencia en próximas declaraciones como diferencias temporarias. Y las diferencias temporarias, como en el precálculo van a intervenir en un futuro, hay que contabilizarlas como un activo diferido o un pasivo diferido. Es decir, habrá que ver en origen, si nacen en positivo, es esa idea. Hoy te tributo, me lo debes para más tarde. Y en caso de hacer negativo, lo que no tributo lo pagaré más tarde. Es un pasivo. Vamos, en teoría, perdón, es entender que las temporarias, luego hay que también indicar origen o años anteriores para ver si el saldo de la diferencia temporaria continúa incrementándose o en este momento se está cancelando. Espero, por lo tanto, que la ponencia os sea útil. Gracias por todo y nos veremos en próximos vídeos.